y estoy aquí para contarles un poco sobre regulación del sistema nervioso, prácticas somáticas. Mm, Creo que el conocimiento sobre el sistema nervioso, las prácticas somáticas, están expandiéndose por el mundo, porque es lo que estamos necesitando. Y cuando hablamos de prácticas somáticas, que hablamos de movernos y hablamos de sentir, mucha gente no sabe en realidad a qué nos referimos. Porque bueno, el moverse y el sentir son reinos muy experienciales. Se viven en la experiencia. El lenguaje verbal, aunque es maravilloso, no alcanza para definir las prácticas somáticas, porque el lenguaje que explica lo que son las prácticas somáticas es el lenguaje de la emoción, ¿no? Que es el lenguaje universal, en definitiva. Es muy hermoso ver cómo crece la práctica somática, porque estas prácticas se encargan de los patrones que usamos para protegernos de sentir las sensaciones, sentir las emociones incómodas, ¿no? Y este patrón de dejar de sentir eh, que usamos para protegernos se termina convirtiendo en lo que luego nos duele, nos enferma, ¿no? Porque los patrones que nos protegen hoy, los patrones protectivos, defensivos que nos protegen hoy frente al sentir, más adelante se convierten en dolores más profundos. Este no sentir es una estrategia defensiva de nuestro sistema nervioso, es el patrón de congelamiento. Es muy inteligente, ¿no? Porque es nuestro cuerpo al servicio de nuestra supervivencia. Pero si no procesamos lo que queda congelado, lo que queda detenido en el tiempo, lo que queda sin sentir, si no lo procesamos durante 5, 10, 20 años, nos bloqueamos, no solo de lo que sentimos, sino de todo lo demás, que es súper vital, ¿no? Como por ejemplo la intuición, la creatividad, la capacidad para conectarnos con nosotras mismas y con las demás personas. Hay que entender también que este patrón protectivo es lo que llamamos trauma y que el trauma no es eh, que se genera en soledad, ¿no es cierto? El trauma, todo trauma es ancestral, se pasa de generación en generación, porque la gente herida lastima a otra gente. El trauma se hereda en el linaje. El trauma es un sistema biológico muy inteligente que, como nos protege, prioriza la defensa, ¿no es cierto? Ahora, si esta defensa queda suspendida y sostenida en el tiempo, si se pasa de generación en generación, si la sostenemos durante décadas, años en nuestra vida, no se alquimiza. Y si no se vuelve consciente, si no se vuelve conciencia somática del trauma, se termina convirtiendo en una incapacidad de experimentar el momento presente. Eh, y entonces se convierte en urgencia, se convierte en ansiedad, se convierte en angustia, se convierte en disociación, en desesperanza, y se convierte en enfermedad, porque el pasado termina estando permanentemente en el presente, ¿no? Y creando así nuestro futuro. Es decir, que tenemos energía vital suspendida, sosteniendo el pasado en el presente, y por lo tanto el pasado se queda con nosotras, se quedó acá. Ahora, esto no está en la mente, esto es un gasto energético corporal. Estos sistemas de protección, de defensa que usamos para hacer frente al pasado, se incrustan en lo que somos hoy.
Y para existir nos quitan energía, nos demandan energía corporal. Estos son nuestros triggers, ¿no? Son los disparadores, son esos fantasmas que toman decisiones por nosotras en nuestro día a día, la mayoría de las veces sin que nos demos cuenta. Son estos programas subconscientes que dirigen nuestra vida desde el cuerpo. Y esto es lo que causa nuestras creencias limitantes, de no soy digna, no soy lo suficientemente buena, nunca voy a poder, estoy sola, nadie me entiende. El trauma es ese pasado que crea las historias que nos contamos sobre nosotras mismas, sobre el mundo, y que termina dictando nuestra percepción y lo que llamamos realidad, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo es que esta programación no está en la mente, no está enquistada en lo que llamamos la conciencia racional? ¿Cómo es que está en el cuerpo? Bueno, el trauma está en el sistema nervioso, está en los músculos, está en las fascias, está en nuestra respiración. Nuestra respiración habla mucho sobre los sistemas de creencias que estamos sosteniendo. Eh, y para liberarnos de esta carga del pasado, es muy importante tomar conciencia de que el pasado no está en la mente, sino que está en la sensación sentida de nuestro ser. Y esto es lo que abordan las prácticas somáticas, la sensación sentida, esos patrones neuronales que están en el cuerpo, en el sistema nervioso. Hay muchas formas de trabajar con las prácticas somáticas. No es que una sea mejor y otra sea peor, sino que hay diferentes prácticas porque todas las personas somos distintas y tenemos diferentes necesidades. Pero desde la mirada somática, la conciencia no tiene nada que ver con la mente y todo que ver con el moverse y el sentir. La conciencia somática hace alusión a un proceso continuo que emerge en la percepción. El trauma es lo contrario. El trauma es la pérdida de la conciencia. El trauma es la disociación, la reacción. No quiero estar acá, no quiero estar en mi cuerpo, no quiero esto que me está pasando, quiero irme, quiero que esto termine ya, quiero que me pase otra cosa. Y bueno, es muy común sentir esa resistencia cuando vivimos trauma. Pero la inteligencia somática es la medicina, ¿no? Es el cuerpo hablándonos en forma de sensaciones y nosotras escuchando, ¿no? La conciencia somática es ese despliegue de sensaciones, emociones y movimientos. Y la conciencia somática emerge cuando se genera la alquimia entre el sentir, la emoción y el moverse. Y así es como damos espacio al despertar de esa inteligencia animal que tenemos, que es la inteligencia somática, como una especie de magia que nace del cuerpo y sana como consecuencia la mente, porque aclara la mente. Entonces el trabajo no es desde la mente hacia el cuerpo, sino del cuerpo y del sistema nervioso hacia la mente. Nuestro mundo actual se basa en el aprendizaje mental, ¿no? Pero las personas somos seres que necesitamos experiencias en la vida real, somos seres experienciales. Realmente no terminamos de entender nada hasta que no lo experimentamos en el cuerpo, ¿no? Las personas somos principalmente criaturas sinestésicas, no mentales. Es decir, que aprendemos mediante la propiocepción y la interocepción. Con la mente no podemos liberar al cuerpo del dolor emocional ni del estrés. Cuando decimos tengo los nervios de punta, por ejemplo, estamos diciendo que es nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, el que no tiene más capacidad. Muchos de los desafíos de salud física y salud mental que estamos atravesando hoy en día tienen que ver con la insalubridad que estamos atravesando a nivel del sistema nervioso. Y es porque el sistema nervioso eh, afecta y regula todos los otros sistemas del cuerpo, el sistema endocrino, hormonal,
el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio.